Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Sanamente, que como siempre busca explorar el dolor, la felicidad y las posibilidades de vivir y de gestionar nuestro propio bienestar, ya sea accediendo a la información que necesitamos para descubrir qué es lo que nos puede ayudar, identificando ese especialista que realmente tiene una salida para nosotros, o bien también haciendo pequeños cambios en nuestra vida cotidiana que hacen que el todo se vea mucho mejor. Hoy vamos a hablar con la psicóloga española Elizabeth Clapés, quien nos va a contar sobre su último libro, donde propone una forma distinta justamente de enfrentar los malestares emocionales. Además, vamos a conocer qué es el sistema dopaminérgico, cuál es su rol para la salud. Hoy está muy famoso gracias al daño que le ha hecho en las redes sociales justamente a este sistema. Esto y tanto más en este capítulo que ahora comienza de Sanamente. Mientras gran parte del sistema educativo sigue enfrentando enormes desafíos para poder conectar el aprendizaje con la realidad que vive cada uno de los estudiantes, hay experiencias que demuestran que sí es posible enseñar de una forma distinta. En los Andes, un liceo hace una década estuvo al borde del cierre, pero hoy se ha convertido en un referente de innovación y de esperanza educativa. Sus estudiantes desarrollan proyectos para mejorar la comunidad, aprenden resolviendo problemas reales, una experiencia que busca expandirse a cientos de establecimientos en el país. Por eso les traemos todos los detalles en la siguiente nota de Consuelo Saavedra. Hace casi 10 años atrás, el Liceo Politécnico América estuvo al borde del cierre. Hoy, sus alumnos diseñan prótesis, ayudan a mejorar viviendas y resuelven problemas de su comunidad. Isidora, una estudiante de cuarto medio, descubrió que aprender puede ser una experiencia muy distinta a la que conocía. A través del aprendizaje basado en proyectos, dejó de enfocarse únicamente en las notas y comenzó a generar un impacto en su entorno. Es muy gratificante poder ayudar a terceros, no buscando el beneficio propio, sino viendo el bien personal de alguien más. Uno de los grandes desafíos de la educación en Chile es preparar a los jóvenes para un mundo en constante cambio, donde la creatividad, la comunicación y la capacidad de resolver problemas son tan importantes como los conocimientos adquiridos en la sala de clases. Sin embargo, en la práctica, la realidad es otra. La escuela que conocemos, la escuela convencional, no está diseñada para hacer posible el buen aprendizaje. Está diseñada con otras funciones. Históricamente ha tenido 3 funciones fundamentales: custodia, cuidar de los niños mientras los papás trabajan; control, la escuela es un mecanismo de control social; y clasificación. Es una institución que califica y clasifica a los estudiantes para definir quién tiene acceso a qué tipo de oportunidades. No es que la escuela no funciona, sino que funciona para lo que está diseñada. En ese escenario es que nació en 2017 el modelo Pionero, una iniciativa impulsada por Anglo American para transformar las escuelas y liceos en espacios de innovación, donde los estudiantes desarrollan soluciones a necesidades reales de sus comunidades. Uno de los principales ejemplos es precisamente el Liceo Politécnico América de los Andes, que en 2016 contaba con menos de 90 estudiantes, baja asistencia y malos resultados académicos. Tras incorporarse al programa, cuadriplicó su matrícula y alcanzó la excelencia académica. Este es un liceo que estuvo en el año 2016 a punto de cerrarse, ¿ya? Y con esta nueva estrategia metodológica que se implementó, hubo un renacimiento del liceo a través de este aprendizaje basado en proyectos, en donde los chicos pasaron a ser los protagonistas y los profesores pasaron a ser guías. Hoy día los chicos llegan acá a trabajar en equipo, a trabajar en grupo, lo que permite también una mejor convivencia al interior del establecimiento. El cambio más profundo ocurrió dentro de la sala de clases. A través del aprendizaje basado en proyectos, los estudiantes se convirtieron en protagonistas de su propia enseñanza. Hoy diseñan soluciones, ponen a prueba sus ideas y trabajan en equipo, fortaleciendo su confianza y autonomía. Para Isidora y sus compañeros, esa transformación ha sido evidente. Ver acá es simplemente impresionante, aprender a usar las máquinas, aprender a diseñar con la ayuda de los profesores. Como bien decía, prueba y error, prueba y error. Y me ha llevado a este liderazgo que tengo ahora, que es poder hablar con mis compañeros, poder decirles cómo coordinar bien y poder ser todo un grupo que funcione mucho mejor.
Normalmente soy una persona bastante cerrada, pero gracias a trabajar en proyectos me ha ayudado mucho a expresarme, a incluso interactuar más con mis compañeros. Y es bastante divertido porque facilita mucho el aprendizaje, porque aprendemos de los errores y si no, también aprendemos de la opinión de los demás. Con el objetivo de que experiencias como la de los alumnos del Liceo América dejen de ser la excepción, se dio paso a una nueva etapa, Meso Innova, una alianza entre Anglo American, UNESCO, Suma, la Universidad de Chile y Universidad Diego Portales, que busca fortalecer a los servicios locales de educación pública para liderar procesos de mejora e innovación en sus territorios. La iniciativa busca llegar a más de 200 establecimientos y beneficiar a cerca de 47.000 estudiantes en distintas zonas del país al 2030. Queremos seguir robusteciendo esta idea del Liceo América, pero también de los otros liceos de la red, como centros de inspiración y de transferencia del aprendizaje. Nos gustaría que colegios de todo Chile puedan venir a conocer estos colegios y puedan aprender de la experiencia en espacios que sean formalizados, con programas de formación estructurados, y estamos convencidos que haciendo eso de la mano con los profesores en algo que sea sostenible, ¿cierto? Creemos que estas experiencias se pueden transferir, ¿cierto? Que no queden solamente en los colegios, sino que se amplíen a toda la comunidad. Todas estas iniciativas que tienen que ver con innovar, con buscar formas de que los estudiantes vivan experiencias educativas distintas, donde sean protagonistas del proceso educativo, nos parece que es un elemento que tenemos que aprovechar y extender hacia todo el territorio y que no solamente sean algunas escuelas, sino que sea un sello, sea un elemento que esté cotidianamente en las escuelas. Impulsar cambios como estos no es una tarea sencilla, ya que requiere coordinación entre diversos actores que apuesten por nuevas formas de enseñar, un desafío que busca instalar la innovación como parte permanente de la educación pública. Porque cuando uno ve el brillo en los ojos de los niños, no se puede echar para atrás. Cuando uno descubre que es posible reactivar el poder de aprender de nuestros niños, no hay marcha para atrás. Cuando el aprendizaje se conecta con la realidad de los estudiantes y sus comunidades, la educación deja de ser solo una acumulación de conocimientos. Se transforma en una herramienta para desarrollar confianza, aprender de los errores y descubrir talentos que muchas veces permanecen invisibles dentro de las salas de clases. La vida es con sufrimiento, no existe un camino alrededor, ¿no? Pero la intensidad con la que sentimos el sufrimiento es distinta. Hay quienes sentimos que sentimos mucho sufrimiento. Y una pregunta que aflora inevitablemente es, ¿se podrá sufrir menos? Esa es una de las preguntas que desarrolla el trabajo de la psicóloga española Elizabeth Clapés en su último libro, donde propone una forma distinta de enfrentar el malestar emocional. Y hoy está con nosotros, está en Chile, así que vamos a hablar de esta su última publicación, Así es como lo verás mañana. Bienvenida. Encantada de estar aquí, de nuevo. De nuevo, pero ahora touchable, tocable. Sí, sí. Importante sí, sí. estar presencial. Quisiera partir, Elizabeth, porque tú has hecho un recorrido. Cuando uno lee los títulos de tus libros, da la impresión de que es un recorrido además muy personal, como que donde vas contestando de alguna forma preguntas que también te surgen a ti. Y por eso me quisiera detener en esta pregunta que anticipaba en la introducción, porque muchas veces nos encontramos con personas que tienen, por un lado, los beneficios de sentir mucho, pero también de repente sienten que eso es un peso muy grande. Entonces, ¿se puede sufrir menos? Sí, pero hay que aprender a discernir entre cuando una persona vive muy intensamente hasta un punto de vista psicopatológico que le genera un malestar que es clínicamente significativo y evidentemente ahí necesita una ayuda especializada porque quizá detrás de esto hay un diagnóstico, ¿vale? Personas que viven en los extremos, personas muy inestables, personas que la tristeza la sienten con mucha fuerza, la alegría con mucha fuerza y luego pues pasan también del amor al odio de forma muy rápida con las personas, de la idealización a la devaluación. Entonces esto es importante diferenciarlo de a lo que yo me refiero, ¿no? Con este libro vengo a hablar de ese sufrimiento innecesario que tenemos esas personas que tendemos a la rumiación, que tendemos a anticipar, que tendemos a sobrellevar muy mal la incertidumbre, ¿no? Entonces sí es posible dentro de este marco sufrir menos, pero no es tan importante sufrir menos como sufrir de forma proporcional a lo que nos pasa. Es una falta de respeto y es surrealista
pedirle a alguien que si le ha sucedido una catástrofe así de grande, sufra así de pequeñito, no es realista. A una catástrofe así de grande, pues lamentablemente va a suponer sufrir así de grande, ¿no? El problema está en cuando pasa algo pequeñito y el sufrimiento también es desproporcionado, que esto pasa a muchísimas personas, ¿no? Entonces no es tanto el dejar de sufrir o el sufrir, no sufrir o sufrir menos en todo, sino siempre sufrir de forma, intentar sufrir de forma proporcional, aprender a sufrir de forma proporcional, relativizando el tamaño de los problemas. Hay algo que es interesante de lo que estás planteando y es que como las emociones muchas veces las tratamos de imaginar como agua, ¿no? Porque tienen características parecidas al agua, son inatrapables, nos cuesta ponerles palabras, fluyen a veces de formas muy intensas, otras más sutiles, está llena de cosas que no tiene lenguaje, ¿no? Y cuando tú describes ese sufrimiento desproporcional, muchas veces lo que carga la desproporción son otros sufrimientos, ¿no? Puede que me haya ocurrido algo que no merece tanto sufrimiento, pero lo que yo pongo en ese dolor son dolores que yo tengo de antes. Entonces, ¿cómo uno encuentra la manera de ajustar esa medida cuando muchas veces, en realidad, las personas que tienen mucha rumiación y que en realidad acarrean traumas, dolores muy antiguos de infancia? Claro, esto es importante que entendamos que cuando hablamos de trauma, cuando hablamos de algo muy doloroso que ha marcado una forma, bueno, que ha marcado nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de ver el mundo, de vernos a nosotros mismos, de entender las relaciones, no hay un tip, no hay un truco que digamos, mira, haces esto y ya está solucionado. No, aquí requiere acompañamiento terapéutico, acompañamiento profesional y algo que también es muy importante son los vínculos sanos. De hecho, no hay nada que sane más que un vínculo sano después de un vínculo que no lo fue. No hay nada que sane más a alguien que sufrió bullying que el tener un nuevo grupo de amigos que sí le quiere y sí le trata bien. No hay nada que va a sanar más a una mujer que fue maltratada por su pareja que el tener una relación en la que la cuidan, la valoran y la tratan como un ser humano normal y sano, porque tampoco hace falta nada excepcional, simplemente ser una persona funcional y sana, que esa mujer lo va a vivir como reparador, ¿no? Entonces, sí que es cierto que la terapia es muy importante, pero los vínculos sanos, las personas sanas, y de ahí la importancia también de cortar aquellos vínculos que no lo son, que esto lo hablo mucho en el libro de Tú no eres el problema, en el anterior a este que acaba de salir, y hablamos precisamente de esto. Te hago esta pregunta porque probablemente lo que le pasa a muchas personas que nos escuchan es que se hace la pregunta a sí mismo sobre si lo que le pasa es algo que está en el ámbito de lo que se puede abordar o algo que está en el ámbito de algo que debería pedir ayuda profesional. ¿Tú tienes alguna manera, alguna forma que nos permita aclarar ese punto? Realmente en psicología hablamos de malestar clínicamente significativo cuando la persona necesita, es decir, cuando todas las áreas de la persona se ven afectadas, las relaciones de pareja o las relaciones de amistad, la relación consigo misma, cuando la persona no es únicamente que tenga un problemita, ¿no? Un malestar que le genera un poco de malestar, pero le permite llevar una vida normal, le permite relacionarse con normalidad, de forma sana. Esto pues puedes acompañarlo en terapia, pero quizá no es necesario. Es necesario llevarlo a terapia cuando influye tanto en tu vida que tú no puedes vivir esa vida sin sufrir o sin hacer sufrir a los demás, porque muchas veces las heridas que nosotros tenemos también hacen daño a los demás, ¿no? Entonces, hablamos de malestar clínicamente significativo cuando genera malestar a uno mismo o al entorno o a ambos. Ahora, tú en este libro abordas el otro y describías este perfil de persona rumiante. No sé quién no se identifica ya, con eso, totalmente. Pero habemos muchos, ¿no? de esas personas. Y aquí propones una manera de abordar ese tipo de sufrimiento que surge en el fondo del sobrepensamiento y de hacer crecer las cosas. ¿Cuál es esa manera? Sí, en el libro hablo de la teoría de los 6 problemas, que más que simplemente una teoría es una herramienta para aplicar en la práctica. Esto vino a raíz de la conversación con mi editora de casi todos mis libros, y es que yo soy una persona muy rumiante, soy una persona muy sufridora, soy una persona
que tolera más la incertidumbre, quizá ahora mucho menos que antes, cada vez lo llevo mejor. Siempre digo que no me voy a convertir, ni yo, ni ninguna persona que sea muy preocupada no se va a convertir en el otro extremo. La persona más despreocupada del mundo es prácticamente imposible, pero sí que es cierto que lo ideal es llegar a un punto en el que podamos convivir con esa personalidad que sabemos que tenemos, con nuestros más y nuestros menos, pero que no condicione nuestro día a día, ¿no? Entonces, a mi pareja, que es una persona muy diferente a mí, de hecho es mentalidad de ingeniero aeroespacial, mentalidad cuadrada totalmente, no es como yo que soy súper sentida, muy sensible, muy preocupada, él no lo es y él es una persona muy pragmática y muy, bueno, es enfocado a las soluciones, que yo lo llamo, ¿no? Pues a raíz de ver mucho cómo entendía él la vida, cómo solventaba él los problemas, cómo su cerebro afrontaba lo que el mío afrontaba con toda la angustia y la ansiedad del mundo, su cerebro hacía algo así como problema, posibles soluciones, opciones de cada solución, la más rentable es esta, es la que hago. Era una cosa como un ordenador. Entonces, para mí eso era obviamente inviable, porque mi cerebro no funciona así, ¿no? Pero sí que es cierto que encontré como un equilibrio entre su forma de funcionar y de lo que yo podía aprender de él y llevármelo a mi terreno, siendo psicóloga y siendo una persona muy sufridora y muy sensible. Y un día comentándolo con mi editora le dije, mira, yo llevo ya un año poniendo en práctica la teoría de los 6 problemas, enseñando a mi cerebrito a interpretar cada problema tal y como es, a clasificarlos de una manera para interpretarlos así, vivirlos así, por ende responder a ellos de forma más proporcionada. Y cuando se lo expliqué, pues mi editora me dijo, esto lo tienes que hacer un libro. Y dije, esta teoría es tuya. Sí, es mía, 100%. Es tuya. Y dame un ejemplo. Pues mira, la teoría de los 6 problemas, en ella divido pues, los problemas en 6 categorías, que las hemos llamado como caldría, me sale en catalán, perdón, habría que desarrollarlas, ¿no? Pero la primera sería la parte de tu vida, bendito problema, es la primera, luego hablamos de parte de tu vida, hablamos de los retos, hablamos de los agentes de cambio, de los precursores de cambio, hablamos de las catástrofes, entonces hay varios tipos de problema y el mío, mi favorito, que no sé otras personas, pero a mí es algo que me cambió la vida realmente, es el entender un problema como un precursor de cambio, ¿no? Es decir, los problemas los podemos categorizar en diferentes categorías, que son algunas de las que acabo de mencionar ahora, y uno de ellos es el precursor de cambio. Y es que los problemas tendemos a interpretarlos, me pasa algo malo, y para mí yo reacciono con malestar, evidentemente, muchas veces de forma desproporcionada, y entiendo que todo lo que me pasa, todo lo malo son problemas. Pues que no todos son problemas, o sí, pero dentro de cada problema no es lo mismo un reto que algo que es parte de tu vida, no es lo mismo un nuevo trabajo que recibes con mucha ansiedad, porque tienes que dar el do de pecho, ¿no? Al afrontar un nuevo puesto de trabajo no es el mismo problema que te diagnostiquen una enfermedad crónica, que sería pues, parte de tu vida, algo con lo que tienes que aprender a vivir. No es lo mismo que fallezca tu madre, que sería una catástrofe, tampoco es lo mismo que algo que yo llamo los problemas que los precursores de cambio, que son aquellas cosas que te pasan en la vida, que tú las vives como un problema cuando realmente es una situación que te está generando malestar porque te está empujando a cambiar algo de tu vida. Y aquí un ejemplo maravilloso son las relaciones de maltrato, las relaciones, ya no de maltrato, en las que no somos felices, ¿no? Las relaciones que nos hacen daño. Cuando tenemos una relación, ya sea con un jefe, con una amiga, con un familiar, con una pareja que nos hace daño, vivimos cada día con ansiedad, vivimos cada día con malestar y percibimos como que tenemos un malestar, un problema, pero no entendemos que lo que está haciendo nuestro cuerpo es ponernos un malestar, porque ese malestar va a ser el que va a movilizar el cambio que necesitamos. Hace 2 semanas una buena amiga mía me decía: llevo 2 años con ansiedad, se me ha caído el pelo, he desarrollado problemas digestivos, he enfermado a nivel dermatológico, he tenido dermatitis, he somatizado malestar. ¿Y sabes cuándo se me ha ido ese malestar? Cuando he cambiado de trabajo y he dejado de tener que aguantar a mi jefe. Y claro, pues ese malestar, eso que ella percibía como un problema, la dermatitis, la ansiedad, los problemas de sueño, que todo lo que ella tenía eran precursores de cambio, era aquello que le estaba pasando, aquello que le estaba gritando que tenía que cambiar algo en su vida. Claro, igual lo que nos pasa mucho en este tiempo, que tenemos grandes facilidades para disociarnos, sí. Es que eso también requiere una atención sobre uno, ¿no? Sí. Sobre la manera en la que el cuerpo reacciona, sobre saber nombrar lo que siento cuando estoy delante tuyo, si es que estoy incómoda, ¿no? Como ponerle nombre a esta cosa que me pasa, a eso que a veces englobamos solamente en ansiedad o solamente en enojo. Entonces, ¿qué sugerencias harías? Porque de alguna forma, para poder tener este nivel de claridad y poder clasificar algo, hay que escucharse.
Sí, hay una frase que yo digo mucho y que está en todos mis libros, creo que es, si tu cuerpo habla y si no lo escuchas, grita, y si tampoco lo escuchas, gritará tan fuerte que no te permitirá escuchar nada más. Hay una gran especialista, se llama Natalia Seijo, que está especializada en enfermedades psicosomáticas, en cómo el cuerpo manifiesta con síntomas físicos el dolor psicológico, y algo de lo que hablan mucho ellas, de escuchar al cuerpo. Y a día de hoy los psicólogos, gracias a profesionales como ella, estamos empezando a hablar de esto en voz alta, de escuchar al cuerpo. Y escuchar al cuerpo, al menos cada uno lo puede poner en práctica como quiera. Hay personas que hacen yoga, hay personas que hacen mindfulness, hay personas que conectan a través de su cuerpo con actividades que les hacen, bueno, que les hacen entrar en ese estado de flow que se dice, ¿no?, en español. Para mí es algo tan sencillo, sencillo no, yo he aprendido por las malas, a base de somatizaciones y a base de malestar, mucho malestar físico, he aprendido a lo que yo llamo mirar hacia adentro. Yo hay veces que cuando estoy en una situación en la que no me encuentro cómoda, en lugar de normalizar cómo me siento, yo digo, voy a mirar hacia adentro, y literalmente, no lo exagero, yo cierro los ojos y me centro en cómo se siente mi cuerpo en esa situación, y si mi cuerpo se siente incómodo, hay veces que no puedo, ¿no?, pues estoy en una situación laboral y no puedo levantarme e irme, pero hay muchas otras en las que yo le digo a mi pareja, no estoy cómoda y me quiero ir de aquí, pero es que mi cuerpo no está cómodo, y si yo me quedo aquí, la que luego va a pagar las consecuencias de haber sostenido este malestar soy yo. He rechazado trabajos, afortunadamente, yo sé que esto es un privilegio, afortunadamente me he podido permitir rechazar trabajos que eran muy buenas ofertas laborales para trabajar para empresas muy buenas, solo por el hecho de que la persona que me estaba contratando y que yo sabía que iba a ser mi jefa o mi jefe era una malísima persona, o al menos mi cuerpo lo estaba percibiendo como tal. En otra época de mi vida yo lo hubiese ignorado, pero ahora, cada vez que cuelgo una llamada, cada vez que estoy con una persona, cada vez que estoy en una situación, miro hacia adentro, veo cómo me siento, porque ya he aprendido las consecuencias, ¿no? Entonces, a veces simplemente hay que pararse y mirar hacia adentro y hacer un mapa, un escaneo corporal de cómo nos sentimos y dónde, ¿no? Y hay profesionales que preguntan dónde lo sientes, qué forma tiene. Yo normalmente la ansiedad la siento en el pecho. Hay otras personas que te dicen que en la cara, que en las extremidades, normalmente esto va más asociado a la ira, pero ubicar cómo se siente el cuerpo, dónde se siente, qué forma tiene, ¿no?, lo que sentimos. Existen otras categorías que tú misma mencionabas, como por ejemplo las catástrofes. ¿De qué manera leer este libro podría ayudarme a vivir esa catástrofe mejor? Realmente las catástrofes, para quien no haya leído el libro, son aquellas circunstancias que nos pasan muy puntuales en la vida, tienen fecha y hora, tienen aniversario propio, como podría ser el fallecimiento de alguien importante, el día que te diagnosticaron una enfermedad crónica o terminal, ¿no?, cosas que, bueno, un accidente de coche, cosas que no puedes cambiar, que te caen en la vida como un jarro de agua fría, y te caen y tú no puedes hacer nada. No es algo que digas, es un precursor de cambio, puedo cambiar algo para que me deje de doler, o es parte de mi vida, simplemente lo voy a aceptar porque me va a acompañar toda la vida. No, es un jarro de agua fría. Es un jarro de agua fría como la muerte de un familiar, de un padre, de una madre, de un hijo, que te cae como un jarro de agua fría, tú no puedes hacer absolutamente nada, sabes que dentro de un tiempo dolerá menos, porque el tiempo es lo que tiene, la terapia, el acompañamiento por parte de a quienes queremos, pero en este momento te vas a morir de dolor. Estas son las catástrofes, ¿no? Ese tipo de dolor que te mata. Bueno, no te mata realmente, pero sientes que te mueres, ¿no? Y es muy duro porque yo siempre digo que son eventos que tienen aniversario, porque tú cada año sabes el día que es, ¿no? Estos son las catástrofes. Entonces, las catástrofes no hay forma de que duelan menos. Y no es sano que duelan menos. Hay que permitir que, lamentablemente, ojalá hubiera una forma, ¿no?, de que no fuera así, aunque realmente el ser humano también se construye con sufrimiento, lamentablemente, ¿no? Forma parte de la vida de prácticamente todo el mundo. Tampoco sería realista pedir que no fuera así, porque para ti lo que es una catástrofe, para otra persona, bueno, el equilibrio de la vida, ¿no? Y la catástrofe, ese dolor que trae a tu vida es un dolor que lamentablemente te tiene que atravesar, y el ejemplo que pongo en el libro es que este tipo de dolor, digamos que llega de fuera, entra en tu cuerpo y poco a poco va saliendo. Yo me lo imagino por la espalda, que soy muy visual, ¿no? Me entra por delante, queda dentro y después sale por la espalda, el como te atraviesa como una daga, como una espada, y tienes que dejar que te atraviese, porque todo el dolor que no sufres en el momento queda pendiente de ser sufrido, a ti te queda una deuda. De aquí vienen muchas veces las somatizaciones, que al cabo de 10 años
o de 5 o de meses a veces, ¿no? Empiezas a estar mal, a tener ansiedad, a tener pesadillas, o una depresión también viene muchas veces por todo el dolor no llorado, por todo lo que no nos hemos permitido sufrir. Entonces, el libro, más que ofrecer en este caso una solución o una herramienta para que duela menos, así como en otras partes sí que lo hablamos un poco más, aquí es un acompañamiento mientras duele, porque simplemente hay que dejar que te atraviese, porque no hay otra forma saludable de vivirlo, lamentablemente, y por ahora. Por ahora. Me gustaría entender cuando tú me dijiste me ha cambiado la vida, enfrentar, integrar esta manera que tiene tu pareja, que es tan distinta a la tuya. ¿En qué sentido te ha cambiado la vida? Realmente, cuando decía que me ha cambiado la vida, me refería al problema precursor de cambio. A mí, en mi caso, me cambió la vida porque yo me pasé muchos años en una relación de maltrato que fue francamente horrible, lo peor que me ha pasado en la vida, con muchísima diferencia. Es lamentablemente una persona, ¿no? Qué triste, a veces lo pienso, qué triste ser lo peor que le ha pasado en la vida a otro. Pero sí, me pasé muchos años mal, con ansiedad, triste, angustiada, pensando que mi vida era horrible, y era la persona con la que yo estaba viviendo, ¿no? Mi pareja de aquel momento, que era un monstruo, literalmente un monstruo, y me di cuenta que fue tan sencillo. Hay una canción de una cantante española que se llama Bebé, que dice que a veces el miedo se va tan rápido como cerrando una puerta, ¿no? Que a veces el miedo se va con un solo portazo, dice en la canción. Pues yo aprendí que a veces el dolor se va con un portazo, cambiando la cerradura de casa para que no vuelva a entrar alguien, levantándote de una mesa, cortando un vínculo, ¿no? Y para mí el dolor fue simplemente esperar a que saliera por la puerta, cerrar por dentro y pedir a mi familia que me ayudaran a que no volviera a entrar nunca más. Entonces, a partir de ahí entendí que había mucho dolor en mi vida, o sea, bueno, no, realmente no, pero que muchos de los dolores que había en mi vida y en la vida de otras personas eran dolores que lo único que esperaba ese dolor es que tú cambies algo de tu vida, que no siempre es un dolor con el que tú tengas que vivir, algo con lo que tengas que conformarte, algo que forme parte de tu vida y te tengas que aguantar y ya está, ¿no? A veces basta que cambies algo, ya está, ¿no? Y para mí eso fue lo que me cambió la vida, tan fácil como cerrar la puerta por dentro, obviamente, y después vienen todas las acciones legales que muchas veces hay que tomar, ¿no? Porque necesitamos ayuda a veces algunas mujeres, pero tan fácil como cerrar una puerta, ¿no? Entonces eso fue lo que me cambió la vida. Por supuesto, la teoría de los 6 problemas en general a mí me ayudó a ver la vida de otra manera, me ayudó a ver el sufrimiento de otra manera, y esto igual para otras personas, ¿no? Igual hay personas que lo leen y dicen, pues sí, pues a mí no me ayudó nada, respetable. A mí precisamente he escrito el libro porque a mí me funcionó desde el primer día. Sí que es verdad que no voy a venderlo como la solución definitiva para los problemas de todo el mundo, por supuesto que no, pero a mí me ha ayudado a ver los problemas de otra manera y sobre todo a que no se me hagan montañas todos los problemas, sino solo aquellos que realmente son catástrofes. Obviamente se me harán una montaña porque son una montaña, pero he aprendido como a relativizar mucho mejor desde entonces. Claro, también has vivido lo que has vivido, ¿no? Sí. Y eso es interesante de mirar porque fue fácil cuando pudo ser fácil. Probablemente no habrías podido cerrar la puerta antes. O sea, lo que quiero decir, muchas veces, sobre todo en relaciones tóxicas, el circuito es difícil de reconocer. Mucho. Y la valentía es difícil de tener también, ¿no? Como porque uno se imagina que muchas otras catástrofes podrían ocurrir si uno dejara esas relaciones. Sí, ese es el problema, que cuando tú estás dentro piensas que lo peor que te puede pasar, es decir, que cuando tú sales de ahí, es horrible lo que viene después, como que no vas a conocer a nadie mejor, que te espera la soledad, el no voy a poder vivir por mí misma. Yo también pensaba eso, yo dependía de él para todo, ¿no? Pero es que nada es tan horrible como estar al lado de un maltratador, te lo garantizo. Y yo ahora pienso, wow, podría ser que en aquel momento tuve la oportunidad de salir, no, la tuve 1000 veces antes, vino la policía, estuve en un hospital, mis padres me ofrecieron ayuda, mis amigas me gritaron, por favor, que hubo una amiga que me acordaré toda la vida, me dijo, es que si tú sigues en esta relación, la próxima vez que nos veremos será en tu entierro. Esa frase se me ha quedado grabadísima porque es muy duro, ¿no? Entonces tuve 1000 oportunidades de salir, pero yo no lo veía, había una visión túnel, como la visión de las personas que sufren depresión, que piensan que no hay salida, pues yo lo veía igual, pero es mentira. Es que es una absoluta mentira. Yo no digo que todas las relaciones sean igual de... Es decir, que hay mujeres en situaciones de dependencia económica y con dependencia que no es tan fácil, pero la vida normalmente, cuando tú sales de una relación así, parece que no, pero en algún momento se abre una ventana, se abre una puerta. Es que realmente me niego y me negué a pensar que la única salida de una relación así era el ataúd. Me niego.
prefiero quedarme sin dinero, prefiero quedarme en la calle y luego ver por dónde me sale la vida. Es que si me quedo aquí voy a salir en ataúd, y en mi caso era así. O sea, yo estuve a esto de salir en ataúd. Entonces, no, para mí no hubo otra vía. Yo hubo un día que dije, mira, es que me va a matar, ¿no? Entonces, entre que me mate y es que no, para mí no hubo otra opción. Yo siempre digo, no es valentía, yo salí por desgaste, yo salí arrastrándome por el suelo como diciendo, mira, que sea lo que Dios quiera, igual luego me muero de tristeza, pero nada pasó, nada de todo lo horrible que pensaba, nada pasó. Pero no salí por valentía, yo no hubo un día que dije, me armo de valor y voy a salir. No, salí porque ya es que lo siguiente era morirme. Le pasa a muchas mujeres y muchas no salen. Y quisiera volver ya a una escala mucho más personal, ¿no? Como te decía al inicio, cuando leía todos los libros que has escrito, es como la ruta, es una ruta muy personal de transformación, de descubrimiento, de florecimiento. ¿Cuál sería tu mensaje también? Porque hay muchas mujeres que están allá atrapadas, ¿no? Y también hay muchos que están atrapados de distintas maneras, no solo en la violencia, sino en su mente, no solo en la violencia, sino en la idea de que no existen más caminos. En términos generales, todos tus libros de alguna forma llegan a una pregunta de ese tipo. ¿Cuál es tu mensaje para ellos? Para mí el mensaje sería que cuando estás muy mal anímicamente, destrozado, con muchísima ansiedad, con una depresión o con sintomatología depresiva, aunque nadie te haya puesto el diagnóstico, tu cabeza siempre te va a decir que no puedes salir de donde estás. Siempre, ¿vale? Es una creencia que es muy habitual cuando sufrimos mucho. Es mentira. Sí puedes. Se puede salir de una depresión, se puede salir de querer morirse, se puede salir de un trabajo horrible en el que te tratan muy mal, se puede salir de un grupo de amigas en el que no te avisan, quedan a tus espaldas, hablan mal de ti, te sientes apartado, apartada, se puede salir de una relación mala, se puede, pero tu cabeza, cuando estás muy triste, te dice que es peor lo que hay fuera que lo que tienes dentro. Es mentira. Si tú te encuentras muy mal, hay una frase de Winston Churchill que dice, he pronunciado fatal el apellido creo, pero dice: si estás atravesando un infierno, sigue caminando, porque nadie quiere detenerse en el infierno. Por lo tanto, si tú estás sufriendo mucho y lo estás pasando muy mal, no te escuches cuando tu cabecita te diga que es peor lo que hay fuera. No lo es, observa cómo te encuentras, de verdad piensas que puede ser peor, y si es peor, también podrás volver atrás, encontrarás otra, no va a ser peor, da igual, no va a ser peor, no hace falta sobrepensarlo. Si estás muy mal, sal, y después ya encontraremos la vida, ya encontrará el camino, ya se abrirá una puerta, una ventana, alguien te tenderá la mano, tú encontrarás la salida, por alguna parte saldrá, pero no te puedes quedar ahí por pensar que lo que hay fuera es peor, porque más allá del infierno, es decir, te estás quedando en el infierno por pensar que fuera hay un infierno peor, cuando realmente un infierno solo hay uno, en el sentido de que un trabajo horroroso es ese, es que de fuera nada va a ser tan horrible. Una relación de maltrato es que nada va a ser tan horrible como eso. Estar sola no va a ser tan horrible como eso, te lo prometo. Muchas gracias por esta conversación. A ti. Nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos con más. Nunca habíamos sabido tanto de la dopamina como en estos tiempos, y es que es un neurotransmisor que afecta la motivación y el estado de ánimo. Pero ¿qué pasa cuando los estímulos que activan la liberación de la dopamina son cada vez más intensos y más frecuentes? Terminan por, finalmente, desregularnos. ¿Cómo opera el sistema? ¿Cómo podemos lograr que esté en un balance? ¿Cómo ha cambiado este balance? Paula Uribe, psicóloga y directora de la Clínica de Ansiedad Chile, nos cuenta más en la siguiente cápsula. El sistema dopaminérgico es el sistema que está encargado de la motivación y el placer en el cerebro. Nuestro cerebro secreta dopamina y la dopamina es la neurohormona que hace que
nos levantemos y vayamos a buscar eso. Comer hace que secrete dopamina el cerebro y eso nos hace levantarnos e ir a buscar eso que queremos comer. Y no solamente para comer, sino que las relaciones sexuales generan dopamina en el cerebro, meter un gol genera dopamina en el cerebro, sacarse una buena nota, recibir un aplauso, una felicitación. Todos los logros tienen que ver y activan con el sistema dopaminérgico. El sistema dopaminérgico está en la parte antigua del cerebro, es tremendamente primitivo y eso significa que no ha cambiado en millones de años. O sea, está hecho justo para que nos atrevamos a salir de la cueva y a pesar de que hay un montón de riesgos, este da el impulso a. Y eso era perfecto antes, cuando efectivamente necesitábamos realmente decidir salir a cazar, aunque probablemente no íbamos a cazar nada. Hoy el contexto ha cambiado. Hoy tenemos la posibilidad de hacer 2 segundos y en 10 minutos a mí me llega una hamburguesa a la casa. En 2 segundos yo puedo meter un gol porque prendo el computador y juego FIFA, juego un videojuego. Cuando hoy tengo la posibilidad de recibir placer tan rápido, hoy estoy apretándole el botón al sistema dopaminérgico constantemente. Hoy se ingresa la gratificación inmediata de las drogas, de los videojuegos, de las pantallas y de un contexto que está todo el tiempo hecho para que nosotros podamos conseguir entretenimiento, productividad y certezas. Y todas esas cosas activan el sistema y hacen que estemos con el sistema dopaminérgico mucho más activado que lo que naturalmente ese sistema tolera. No, el problema no es la dopamina. El problema es que hoy podemos hacerle a la dopamina ese ciclo que no es sano, que se quema el sistema y que luego empezamos a depender de la dopamina para poder estar en calma, para poder estar en neutro. Necesitamos estar hiperestimulados. Tenemos que cuidarnos porque la gratificación inmediata está dejando nuestro cerebro flojo y sin dirección. El deporte aeróbico restablece la dinámica del cerebro de una forma muy radical y muy eficiente. Eso es lo que más tiene evidencia empírica que dice que nos va a ayudar. El deporte aeróbico y luego la meditación mindfulness son las 2 cosas que tienen más evidencia que van a regular el sistema a nivel neurobiológico. Los hobbies, las actividades que te ponen en estado de flow, para mí lo más potente es aprender a estar aburridos y aprender a estar incómodos y a no buscar la dopamina, a poder aguantar un poquito esa necesidad de gratificación inmediata, postergarla para que el sistema pueda limpiarse antes de volver a ser un pic dopaminérgico. Llega a nuestro querido capítulo de Sanamente esta sección de las emociones chilenas que nos ayudan a explorar los nombres que podemos ponerles a esas sensaciones que sentimos tantas veces en nuestra vida. Y hoy vamos a hablar de una muy particular, que es la plancha. Porque ¿quién no ha saludado a alguien pensando que era otra persona? O le ha felicitado a alguien por estar embarazada que en realidad no estaba. O se ha tropezado y se ha caído en público y no sabía cómo pararse de esa vergüenza. Son situaciones que realmente nos conectan con una situación muy incómoda, de mucha, mucha vergüenza, tanta que sentimos que nos sube la temperatura del cuerpo, como cuando eventualmente nos plancháramos a nosotros mismos, pero quisiéramos que esa plancha fuera vapor porque queremos evaporarnos y salir de esa circunstancia terrible en la que nos encontramos. Pueden cohibirnos porque la plancha es justamente una experiencia de vergüenza, una emoción que nos hace sentir expuestos, inseguros, vulnerables frente al resto. En algunos casos puede combinarse con la ira porque nos da rabia habernos puesto en esa circunstancia, nuestra imagen puede haber quedado dañada, o también nos conecta con el miedo porque percibimos que estamos siendo juzgados, nos sentimos inseguros y esa pérdida de confianza además se salpimenta con otro ingrediente que es como una pena por haber cometido ese error tan tonto o por no haberlo visto venir, ¿no? Pero amigos y amigas, no todo está perdido. ¿Se han fijado que cuando uno comparte el peso, sobre todo de la vergüenza, la carga se aliviana? Por eso uno le cuenta al tiro al amigo o a la amiga el error que acaba de cometer. O bien busca una mirada compasiva para que te recoja del piso en ese momento tan humillante. Es exactamente eso lo que nos ayuda a salir de esta experiencia de plancha. Conversar,
contar un chiste, contarnos un chiste, reírnos de nosotros mismos por lo ridículo, incluso decir qué tonto lo que acabo de decir, o qué mal dicho, o siempre me pasa esto, o ay, ustedes saben, a veces tengo esta persona desubicada adentro. Hay que recordar que la vergüenza es el precio que se paga al comienzo de cualquier proceso de encuentro. Muchas veces cuando nos exponemos a estas situaciones, menos poder tienen sobre nosotros las otras personas, ganamos confianza porque estamos en un lugar más pleno. Si quieren conocer sobre esta y otras emociones o debatir cualquiera de las cosas que acabo de decir, porque la gente vergonzosa no soporta sentir plancha, entonces tal vez está muy, muy iracunda, enojada, o tal vez se siente muy identificada y se siente en llamas con lo que acabo de comentar sobre la plancha, pueden comentar o visitar la cuenta de Instagram donde todas estas emociones están narradas, @emocioneschilenas, o en nuestras publicaciones de Instagram decir, ¿qué plancha lo que acabas de decir, Paloma? Es una vergüenza. Shame on you. Nosotros seguimos con más de estas emociones chilenas en Sanamente. Llega el tiempo de los puntos de encuentro en Sanamente y ustedes saben, seríamos muy poco pop si es que nos alejamos de la fiebre mundialera, una fiebre que no viene de la plancha, es una fiebre que viene de la euforia, porque el deporte nos hace tan bien, nos gusta, nos conecta, nos hace estar en un solo tono. Y no queríamos dejar pasar algo que está ocurriendo en medio del fútbol y que también es sintomático, debería de ser parte esencial de todo lo que hacemos en la vida y debiera ser parte de los mensajes que la televisión y los grandes eventos transmitan de manera sistemática, y es combatir de frente la discriminación. En los partidos hemos visto los típicos banderines que tienen los jugadores antes de cada encuentro, esta vez en color negro y con un contundente mensaje. Jugamos juntos, nos unimos contra el odio. Las pantallas de los estadios también han mostrado imágenes con frases como detén el odio, protejamos el fútbol, unidos contra el racismo. Y esta campaña de la FIFA se ha desplegado desde el inicio de la fiesta deportiva con una idea central. Necesitamos escuchar y no tolerar ningún tipo de discriminación. Escuchemos un poco lo que está pasando. Escucha. Escucha las experiencias. Understand the struggle. Stand up. Speak out against racism every time. Show up. Soyez présent. Apoia a mudança. Every day. Escucha. Levez-vous. Show up. There's no place for racism. Es gibt keinen Platz für Rassismus. No hay lugar para el racismo. Not in football, not anywhere. Por supuesto, esto es una reacción, porque en ciertos contextos, sobre todo en que nos enfrentamos y tenemos batallas, en este caso deportivas, aparecen mensajes discriminatorios, mensajes racistas, aparecen gestos totalmente inadecuados para los tiempos que corren. Y es muy interesante que un deporte que es tan hegemónico, que hace al planeta completo conectarse a través de sus religiones, a través de sus razas, a través de sus experiencias, de las experiencias de sus países, esté hoy tomando esta bandera que es central. Esta campaña está en redes sociales, pero también en el intermedio de cada uno de los partidos lo podemos escuchar en la voz de los relatores y queremos sumarnos y celebrarlo desde Sanamente. No podemos hacer más que combatir el odio. El odio destruye las sociedades, destruye las democracias, destruye a las personas, destruye a las comunidades. Y los humanos separados y odiándonos, llegamos muy poco adelante en nuestro desarrollo. Es imposible evolucionar, transformar las sociedades si es que estamos separados. Y cuando eso ocurre, solo algunos ganan. Eso está en contra de todos los principios que hemos tratado de levantar como especie a través de la Declaración de Derechos Humanos y intentando además que cada vez más personas tengan acceso a mejores oportunidades. Combatir el odio es una cuestión central para la humanidad, para la cuestión valórica que nos ha constituido, para el desarrollo económico y tantas otras variables. Así que unidos frente al odio también cuando vemos fútbol.
Y queremos contarles sobre el diplomado Abordaje Integral del Trastorno Bipolar organizado por el Círculo Polar y MIDAP, que está dirigido a profesionales del ámbito de la salud y las ciencias sociales, expertos por experiencia, personas con trastorno bipolar y también para los familiares. El programa busca formar a los acompañantes y especialistas que sean competentes en el abordaje integral del trastorno bipolar, con una sólida formación interdisciplinaria, ética, humana, capaces de integrar enfoques clínicos, comunitarios y de derechos. Si ustedes quieren más información sobre los profesores, los valores, pueden escribir al correo educacioncontinua@midap.org o al WhatsApp +569 984 27191. Acá el principio es el mismo. Para dejar de discriminar, para abordar una sociedad más justa, tenemos que saber mejor, educarnos mejor, para poder empatizar mejor también con la situación de miles y miles de personas que tienen este trastorno. Y en otras noticias estamos felices de contarles que nuestro país se convirtió en sede de la edición número 29 del Congreso de la Asociación para el Estudio Científico de la Conciencia, el encuentro internacional más importante dedicado a la investigación de la conciencia humana. Chile recibió a destacados científicos, filósofos, psicólogos y expertos en neurociencia de todo el mundo que presentaron avances y estudios de los más recientes sobre la mente y el cerebro, que son cosas distintas. Entre las grandes preguntas abordadas estuvieron: ¿cómo surge la conciencia? ¿Cómo percibimos el mundo? ¿Qué nos permite tener experiencias subjetivas? La realización de este congreso en nuestro país pone a Chile en el foco de la ciencia y de las preguntas más importantes a nivel internacional, sobre todo en un momento en que la conciencia es foco del más grande de los intereses, mientras las máquinas avanzan y buscan replicar la forma humana. Este ámbito, el ámbito de la conciencia, de cuando sabemos que algo es consciente, es aún exclusivamente humano. Así que muy valioso que podamos discutir esto en nuestro territorio. Esta actividad se da en el contexto de la celebración del Año del Cerebro, periodo durante el que se realizan múltiples eventos asociados con el objetivo de impulsar el conocimiento y fomentar el diálogo entre la ciudadanía y la comunidad científica. Estamos acá en la reunión número 29 de la Asociación de Estudios Científicos de la Conciencia, una reunión que reúne a filósofos, psicólogos, neurocientíficos, biólogos, físicos, matemáticos, para responder una de las preguntas centrales en ciencia, que es cuál es la naturaleza de la conciencia, cuáles son los orígenes biológicos de la conciencia y cómo se conecta con nuestra experiencia subjetiva. Vamos a ir a una pausa en Sanamente y ya volvemos con más. ¿Cuántos ustedes, mientras estamos volviendo de comerciales, tienen en su mano, no al amor de su vida, sino a su actual amor, un celular? Muchas veces, cuando estamos pegados en el celular en busca de unas horas de recompensa inmediata, cada video, cada notificación, cada scroll nos permite liberar esta dopamina, pero muy barata. ¿Sabías que tu cerebro en realidad tiene muchas otras formas de sentirse bien sin la necesidad de una pantalla y con beneficios que además duran mucho más? O sea, esa hormona que secretas te va a dar para más rato en lugar de tener que necesitar otra vez otra publicación de tu influencer favorito. Aprendamos más en la siguiente animación. ¿Cuántas veces has dicho, este tiempo es sin pantallas, y con el primer descuido tus hijos o incluso tú ya están mirando el celular? Lo que pasa es que el scrolling estimula la producción de dopamina y está diseñado para producir adicción. Pero existen otras actividades que puedes promover en los niños o practicar tú mismo que permiten producir ese mismo tipo de hormonas de la felicidad,
pero de forma natural y sin efectos adversos. Por ejemplo, para tener buena dopamina, terminar un puzzle, aprender algo nuevo o simplemente aburrirse y encontrar qué hacer. La oxitocina se produce cuando te vinculas significativamente, cuando juegas o acaricias a tu mascota, inventas un saludo secreto con un amigo o regaloneas con tus seres queridos. La serotonina, que regula el equilibrio emocional y la estabilidad, se activa teniendo una buena rutina en la mañana, practicando un instrumento o creando algo con las manos. Las endorfinas se explotan con el movimiento, caminar, bailar, hacer escalada o salir a correr. Así que ya sabes, hay un montón de actividades para combatir la hipnosis del celular y obtener bienestar inmediato para salir del modo zombie y ser el gestor y dueño de tu propia vida. Y en nuestra sección de recomendados queremos recomendar el libro nuevo de Felipe Le Canelier, La organización temporal del sufrimiento traumático. Es una lectura que está dirigida a profesionales de la salud mental, de la educación, a gente que está asociado al mundo de la psicosis social. Y el autor propone una nueva forma de entender la psicología contemporánea donde no se divida la experiencia humana en síntomas, categorías o técnicas. Introduce un modelo llamado de apego y complejidad que integra la teoría del apego, la psicobiología y la teoría de los sistemas complejos. Una mirada que busca entender desde muchos lados los malestares actuales y los problemas de salud mental que atravesamos en estos tiempos. El libro, editado por Paidós, está recién salidito del horno y disponible en las principales librerías del país. Llega al final sanamente, pero es una cuestión muy momentánea y circunstancial porque nosotros permanecemos conectados con ustedes a través de todas nuestras redes, de nuestro canal de YouTube, de nuestra cuenta de Instagram en CNN Chile, en Futuro 360 y a través de toda la enorme red de colaboradores de la familia Sanamente. Lo voy a llamar así con romanticismo porque en eso nos hemos convertido. Cada vez hay más personas interesadas sobre el tema de salud mental y bienestar. Y no solo personas, sino también instituciones como la que les vamos a recomendar, que es Travesía 100. Es una empresa pensada en mejorar la calidad de vida de las personas mayores, que busca ayudarlas a motivarse y a descubrir cómo desarrollar todo su potencial. Esto es una cuestión mayor, no solo por la coincidencia, sino también porque de hecho vamos a vivir una cantidad de tiempo enorme. Eso la ciencia lo ha demostrado y Chile con su tasa de natalidad y con su aumento en la expectativa de vida nos demuestra que muchos de nosotros probablemente vivamos 40 años después de los 60. Si es así, ¿qué haremos con ese tiempo? Pues acabamos además de firmar un convenio con esta institución para que pueda tener a disposición el material de Sanamente, pueda utilizarlo con su comunidad. Y les queremos invitar a que le comenten esto a la persona que les parezca que pueda ser de interés, porque la longevidad no solo se trata de vivir más, sino de prolongar esa etapa en que permanecemos saludables, activos, en que nos sentimos realizados, en que sentimos que aportamos. Y por eso es tan importante el trabajo que hace esta institución, que muchas empresas estén hoy día incorporándolo en la visión de trabajo que tienen cotidianamente, pero también que las personas que tal vez están justo recién jubiladas y se sienten un poco desorientadas, esta cuestión está muy analizada por la ciencia, es un periodo difícil, el periodo de jubilación, sepan que existe una comunidad que trabaja en estos temas, que busca entregar herramientas para la reinserción laboral o para descubrir a qué se pueden dedicar en esta nueva etapa de su vida. Si quieren más información pueden ir a su sitio www.travesía100.cl y también pueden seguir conectados con nosotros en Sanamente en un próximo capítulo, quién sabe, en una nueva publicación de YouTube, tal vez. Siempre estamos disponibles y muy contentos de que ustedes sigan siendo parte de esta comunidad. Nos vemos. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP.